Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a continuar, chicos, con nuestro estudio. Sí, recuerde que estábamos o ayer iniciamos a ver el tema del romanticismo. Sí, usted recordará que habíamos dicho que la palabra romanticismo siempre se lo relaciona a los sentimientos, a los estados de ánimo. Y hablando un poquito de este tipo de escritores, ellos siempre eran escritores aislados, solitarios. Les gustaba mucho la naturaleza, por eso usted ve presente en todas las obras de ellos, casi por decirlo al 100%, escenarios, naturaleza, descripción de paisajes. Entonces, mire, el romanticismo, entre las características que vimos ayer, a diferencia de los clasicistas, donde ellos daban mayor énfasis a lo que es la parte de la razón, para ellos los sentimientos no tenían mucha importancia. Para los románticos sí, ellos idealizaban el amor apasionado, el amor que uno dice, ¿no? El amor platónico, idealizaban los romances, sus historias eran muy hermosas. Vamos a ver otras 3 características más y un poquito más del romanticismo en Hispanoamérica, cómo es que llegó a nuestro país y qué características más tenía. Una de las características que nos da el texto es el siguiente: la estética nacionalista. ¿Sí? ¿Qué es la estética nacionalista? Primero, estética es esta parte, cultura estética, la cultura de la belleza, el apreciar la belleza, lo que te rodea. Los románticos apelan al sentimiento de exaltación nacional como necesidad de transmitir emociones heroicas y épicas. ¿Para qué? Para insuflar el furor de emancipación, de guerras de independencia. Entonces, mire, ellos apelaban a que las personas exalten ese sentimiento de nacionalidad. Es como, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, a mí sí. Cuando uno de pronto tiene la oportunidad de viajar o ve un desfile, ve sus danzas, su cultura, sus bailes, sus tradiciones, a uno de pronto le hace orgulloso sentirse ecuatoriano. Es más o menos cuando se dio la situación de Richard Carapaz, cuando ganó el Giro de Italia. Usted observó que cuando él llegaba, bueno, en lo personal llegaba, la emoción que uno le vio ganar y se sentía orgulloso de ser ecuatoriano, de mirar la bandera de su país en otro país, en una competencia mundial muy importante. Entonces, mire, eso es exaltar el sentimiento de nacionalidad, la estética nacionalista, como necesidad de transmitir el heroísmo, el patriotismo de nuestros héroes, de nuestros próceres, de nuestros mártires. ¿Sí? La otra partecita me dice la sensibilidad por encima de la razón. Aquí, como dice, como contestación, como una respuesta, como una rebeldía, como un enojo a los valores del clasicismo, los románticos que emplean temas que movieron las pasiones humanas. ¿Cuáles son esos temas? La tristeza, por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido, la enfermedad. Mire, justamente estamos viviendo esta época de cuarentena por una enfermedad que ha llegado a destruir muchas vidas, muchas familias, y no solo nuestro país, sino el mundo entero. El dolor que ha producido por encima de los sentimientos de satisfacción y plenitud. Entonces, ¿qué buscan ellos en sus poemas? Ellos, más que exaltar la razón y esas cosas, ellos buscan siempre exaltar los sentimientos más tristes, más dolorosos, por encima de que un sentimiento, una emoción también es sentirte bien, también es sentirte feliz con lo que eres. Pero en cambio ellos se iban a la parte ya muy dramática, al dolor, de perder un familiar, a la enfermedad, al sentimiento de romper una relación amorosa. Entonces ellos se enfocan más. Por eso vamos a ver en los representantes del romanticismo en Ecuador cómo esas obras llevaron a muchos escritores a escribir, valga la redundancia, obras muy hermosas y cargadas de sentimentalismo. Por eso, por ejemplo, en María de Jorge Isaacs, usted se va a encontrar la historia de María, que es la protagonista, que sufre una enfermedad terminal. Y pese a ello, Efraín la amaba y no quería separarse, pese a que la familia le decía que va a morir y tantas cosas, a él no le importaba. Entonces, más o menos así, ese tinte, esa temática tienen estas obras del romanticismo. Vamos a continuar, chicos. Como yo le decía, este tipo de obras ya exalta la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no es una
no es objeto de estudio para ellos, sino una extensión del yo. ¿Qué quiere decir? La persona fusionada con la naturaleza, con el mundo que lo rodea. Mire, los románticos hispanoamericanos encontraron en el periodismo el mejor vehículo para llevar a cabo su idea de propagar sus pensamientos públicos más amplios. Su idea era llegar al pueblo con argumentos, mire, dramáticos, lacrimosos o grotescos. Para ello apelaron, mire, a la intriga novelesca y a una imaginación encendida. Para los escritores de esta época, la literatura servía a razones políticas. El más popular poeta romántico fue el escritor argentino José Mármol. Él tenía un auténtico don lírico, que es lírico, sentimientos y sensibilidad para pintar la naturaleza americana. Amalia, la novela que le ha dado la fama, fue escrita durante los años de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. En el mismo año de su publicación, Lavalle, líder de la oposición, llevaba a cabo su frustrada campaña para derrocar a Rosas. Aunque en la novela no aparece mencionado el general Lavalle, José Mármol utilizó detalles históricos que enfrentaron al régimen rosista. Entonces, mire, vamos a ver aquí un fragmento de Amalia para que más o menos usted tenga idea de cómo estos románticos hablaban en sus novelas. Mire, un grito horrible, como si en él se arrancasen las fibras del corazón, salió el pecho de la pobre Amalia, y desprendiéndose de las manos casi heladas de Pedro y de los débiles brazos de su tierna Luisa, corrió a escuchar con su cuerpo el cuerpo de su Eduardo, mientras Daniel tomó el sable de Pedro, ya expirando, y como también el gabinete. Pero junto a él los asesinos entraron, y cuando Eduardo oprimía contra su corazón a su Amalia para hacerla con su cuerpo una última muralla, todos estaban ya confundidos. Daniel recibía una cuchillada en su brazo izquierdo y una puñalada por la espalda atravesaba el pecho de Eduardo, a quien un esfuerzo sobrenatural debía mantener en pie por algunos segundos, porque ya estaba herido mortalmente. Y en ese momento en que era sostenido apenas de un ángulo del gabinete por los brazos de su Amalia, mientras que su diestra se levantaba todavía por los impulsos de la sangre y amedrentaba a sus asesinos, cuando Daniel, en el otro ángulo, con el sable en su mano izquierda, se defendía como un héroe. En ese momento en que dos bandidos cortaban en la sala la cabeza de Pedro, unos golpes terribles se daban en la puerta de la calle. Luisa, que había ganado el zaguán despavorida, conoce la voz de Fermín, descorre el cerrojo y abre la puerta. ¿Y qué se encontraría? Entonces, mire, si usted escuchó con atención y puede leerlo con más calma, se da cuenta que este tipo de obras son muy dramáticas. Y usted le lleva a que su imaginación, a que su mente viaje a ese, se traslade a esa época. Yo me imagino a Amalia desesperada. Si solo usted, cuando su enamorado se enoja y ya usted siente morirse, imagínese, se habla de una guerra, se dice que fue escrita en una época de dictadura. Entonces, la dictadura no es algo bonito, no es algo agradable, no es algo que todos viven felices por siempre. Al contrario, es algo de guerras, de dolor, de la gente protestando en las calles, de matanzas. Entonces, mire, imagínese, así perdió Amalia a un ser amado. ¿Y cómo le describe? ¿No? Dice, mientras le sostenía, un grito horrible, Amalia estaba desesperada, las fibras del corazón, mire cómo exalta las fibras del corazón salió del pecho de la pobre Amalia. Es un lenguaje metafórico, muy ornamentado, muy adornado, que llega mucho al corazón. Entonces, mire, este tipo de obras tiene este tinte dramático, doloroso, de lágrimas, de tantas situaciones que hace que la gente se meta en la novela, la atraiga y prácticamente suspire con este tipo de novelas, o porque no se entristezca. Recuerde que estas novelas tienen este tinte, la parte lacrimosa. Entonces, mire, aquí en la sensibilidad por encima de la razón, mire, los temas tocan las pasiones humanas, la descripción cruda del momento en que la muerte de Eduardo conmueve al lector. Es como cuando usted ve una película. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Titanic era muy famosa, esta película que fue llevada a la pantalla, el séptimo arte, mucha gente
la vimos, suspiramos con ella, porque era una historia de amor muy bonita, ¿no? Era muy conocida en esa época esta historia que se dio en la vida real en este barco Titanic. Y la parte que a muchos conmovió, imagínense el Leonardo DiCaprio, que hacía el papel principal con esta chica, cuando ella ya va a morir, ¿no? Con Rose, cuando ya se hunde el barco, él hace lo posible y la historia cuenta que él era un excelente nadador. Pero lastimosamente lo que a él le vence es el frío de ese océano, ¿no? Entonces, si usted observa, mire, cuando él le salva, da su vida y todo, pero al final, cuando ya él prácticamente ya empiezan a rescatarle, él se da cuenta y él muere. Salía está sujetado de la mano de su amada, y creo que a muchos les llegó esa escena, o quizás cuando Rose está en el barco y esta escena que se hizo muy famosa. Entonces, mire, este tipo de novelas van a esta parte, a la parte dramática, a la parte del dolor, a la parte de llegar al ser humano y hacerle sentir dolor, tristeza, que se mezcle con el protagonista de la novela, que se ponga en los zapatos de él, que experimente esta parte que el escritor quiere lograr, el transmitir sentimientos de dolor, de lágrimas, de sufrimiento. Entonces, mire, este tipo de corriente dio para eso. Vamos a ver un poquito más y dos corrientes del romanticismo. Dice, cada corriente siempre tiene su valor, sus particularidades, y uno de los planteamientos de estos historiadores que han hecho esto influye con la necesidad de buscar y alimentar su propia identidad. Como seres humanos, nosotros siempre estamos en búsqueda de quiénes somos, a dónde vamos, cuál será nuestro futuro. Hablando en este momento de la cuarentena, muchos nos hemos preguntado muchas cosas. Entonces, los románticos tratan de hacer eso en las personas. El que nosotros nos identifiquemos, busquemos nuestra propia identidad, en que hagamos que nuestros sentimientos afloren como dicen, a la piel, y que suspiremos con las obras que ellos hacían. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver, si usted observa en la siguiente página, el tinte romanticista no solamente se fue a la parte, mire, de lo sentimental, ¿no? Pero si vamos a recorrer un poquito, mire, aquí está María de Jorge Isaac, la novela que yo le mencionaba. Esta partecita de exaltar mucho, mire, Dolores Veintimilla de Galindo, que la historia cuenta que ella se suicidó con su famoso poema Quejas, dedicado a su esposo Sixto Galindo, ¿sí? Donde es una despedida ante los maltratos de él, ante el desamor, y mire, decidió quitarse la vida, decidió suicidarse. Esa es la historia. Tenemos aquí a Juan Montalva, a Julio Saldumide, entre otros. Entonces, chicos, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que esté claro. Recuerde que hoy, de acuerdo a horario establecido, no tenemos tarea, así que revise este tema. Le voy a enviar igual videos de refuerzo. Cuídese mucho, que tenga un excelente día y nos vemos en la próxima clase el día de mañana. Un buen día para todos.